Estudiantes, buenos días. Bienvenidos a una clase virtual de emprendimiento y gestión. El día de hoy vamos a hablar el proceso de la descripción de la estadística descriptiva. ¿Sí? Y vamos a continuar con los 5 pasos que nosotros estábamos siguiendo con una encuesta que realizamos, ¿ya? Cuénteme, estudiante Alison, cuénteme. El que conversamos la clase pasada, por favor, ¿me ayuda? Sobre la agrupación de datos. Ya, ahí hablamos de la agrupación de datos, ¿cierto? Ya, en la cual analizábamos nuestra encuesta que les mandé a realizar a 5 personas o 6, si no me equivoco, y en la agrupación de datos nosotros conversábamos sobre preguntas abiertas y cerradas. ¿Sí? ¿Así fue? Confírmame, estudiante Keila Mena. Sí. Ya. Listo. Ahora, con esa encuesta que hemos realizado, nosotros ya agrupamos, ¿cierto? Nosotros agrupamos esta encuesta con preguntas abiertas y con preguntas cerradas. O sea, agrupamos primero. La pregunta 1 decía, ¿cuál cree usted que es el principal problema de su empresa? Aquí había opciones múltiples: pago de proveedores, cobro de clientes, manejo de inventarios, ventas bajas, falta de publicidad, otros o ninguno. Entonces, la agrupación de datos usted tenía que agrupar las posibles respuestas que le dieron las 5 personas que realizó la encuesta o las 6, ¿sí? Y debía contestar, agrupar de acuerdo a características, a similitudes, las contestaciones que cada persona obtuvo. Y luego tenía que hacer en las preguntas cerradas de sí o no, tenía que tabular o agrupar, perdón, agrupar las personas que contestaron sí y las personas que contestaron no. Y en la última pregunta, agrupar las posibles respuestas que decía la pregunta 4, que era abierta. ¿Por qué cree que los clientes compran en su tienda? Por ejemplo, podían haber contestado por precios justos, por buen trato, la amabilidad, por la comodidad, la cercanía, porque eh, eh, nos otorgan un crédito, ¿sí? Entonces tenía que agrupar, esa parte ya debe estar hecha, agrupar nomás las contestaciones de acuerdo a las similitudes. Por ejemplo, en la pregunta 4, si alguien contestó por precios justos, por ejemplo, le digo por precios justos, contestaron 3 personas, entonces agrupa esa pregunta que es similar a que 3 personas contestaron de manera similar, se asemeja a la contestación, ¿sí? Por favor, estudiante Villena, prende la cámara. Alison Ocaña, prende la cámara. Vamos a hablar ahora de la obtención de datos, ¿sí? Con la agrupación que usted ya hizo, con esa información, podemos realizar la obtención de resultados, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. La obtención de resultados. Espere, a ver si visualizamos un poquito más acá. Ahí mira mejor en la pizarra, un poquito más. ¿Claro? ¿Sí? ¿Sí? Ahí un poquito más. Ya. Entonces, este momento vamos a hablar sobre la obtención de resultados. Listo. Con la información que usted ya tiene en agrupación de datos, ¿sí? Entonces, obtención, irá por favor tomando nota. Vamos a hablar la obtención. Son organizadores gráficos muy cortos porque analizamos cada parte. Obtención de resultados. Aquí vamos a hacer unas tablitas pequeñas, ¿ya? Obtención de resultados. Listo.
obtención de resultados. En la obtención de resultados, recuerde usted que es el resumen detallado, ¿sí? Es un resumen, irá tomando nota por favor, es un resumen detallado, es un resumen detallado de las respuestas en forma numérica, de las respuestas en forma numérica. ¿Ya? De las respuestas en forma numérica, ¿sí? Esto es lo que se realiza en la obtención de datos, en la respuesta de forma numérica. Esto se puede apreciar las respuestas agrupadas. Para hacer esta obtención de datos, tomamos la información de las respuestas agrupadas, lo que usted hizo en agrupación de datos, porque todo este proceso es una secuencia. Tomamos la información de la agrupación de datos para poder realizar esta obtención de resultados. Entonces, tomamos las respuestas que ya hemos realizado en agrupación de datos, ¿sí? Consiste en sumar las respuestas y establecer los resultados de forma numérica. Por ejemplo, analicemos esta encuesta que usted ha hecho, ¿ya? Por ejemplo, primera pregunta. La primera pregunta, usted pone a continuación, esto sí está trabajando en una hoja de electrónica, ¿no? En una hoja de Excel. Ahí estamos trabajando. Usted en la primera era tabulación de datos, donde usted tabulaba 1 más 1 más 1, poniendo de esa manera, no el total, sino poniendo con el numerito 1, 1. Si 3 personas contestaron una misma respuesta, tenía que poner 1 más 1 más 1. Eso hacía solo en tabulación de datos. Luego en la agrupación, saltándose unas 2 filitas de la hoja electrónica, tenía que poner agrupación de datos y de ahí poner cuántos contestaron la primera pregunta, que era de opción múltiple, agrupar respuestas, no poner cantidades en agrupación, solo agrupar respuestas, ¿sí? Pongo la primera pregunta y pongo 3 personas contestaron la primera pregunta, pagos a proveedores. Entonces pongo allí, ¿sí? Pagos a proveedores y voy agrupando las personas que contestaron sí, no, y la última pregunta, que es abierta, agrupo las posibles respuestas que dieron, o sea, las que se asimilan. Con esa información que usted ya agrupó, tiene que hacer la obtención de datos, para lo cual vamos a hacer unas tablas, vamos a insertar una tabla en cada pregunta, pero no es complicada. Lo que tiene que hacer a continuación es poner pregunta 1, pregunta número 1 y copiar la pregunta. Y la pregunta número 1 es, ¿cuál cree usted que es el principal problema de su empresa? Copia la pregunta. Y a continuación puede insertar una tabla, ¿sí? Una tabla de 2 filas con las respuestas que usted tiene en la primera pregunta de opción múltiple, o sea, pago de proveedores, cobro de clientes, manejo de inventarios, ventas bajas, falta de publicidad, otros o ninguno. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, con 7 columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 columnas. Y entonces, como ya puse la pregunta 1 en la obtención de datos, y puedo insertar esta tabla de 2 filas con 7 columnas, dependiendo las respuestas, las posibles respuestas, y pongo en la primera, pagos. Me contestó una persona. Me contestó ahí 2 personas. Pongo ya el total, la cifra numérica. En pagos me eligieron 2 personas, entonces pongo 2. ¿Sí? Luego, cobros. Me contestó una persona. Luego, inventarios. Voy escribiendo en esta tabla. Me contestó nadie, 0. Ahí no hubo respuesta.
Luego pongo ventas bajas, ventas, una persona. Como le mandé a hacer a 5 o a 6 encuestadores, aquí ya tengo 3, 4. Otra persona me contestó falta de publicidad. Pongo publicidad. Una persona. Ya son 3, 4, 5. O otros y ninguno. Otros me contestó una persona. ¿Ya? Entonces tengo 2 más 1, 3, 4, 5, 6. Ahí está mi obtención de resultados. Luego, esa es la pregunta 1. Para realizar la pregunta 2, vuelvo a insertar una tabla. Copio la pregunta 2. ¿Sí? Copio la pregunta 2. Y vuelvo a insertar una tabla. Pregunta 2, la copio y hago la tabla. La pregunta 2 es una tabla en 2 columnas y 2 filas, en donde era sí o no, una pregunta cerrada. ¿Sí? Que dice, ¿su emprendimiento lleva contabilidad como base para los impuestos? ¿Sí o no? Como eran 6 personas que apliqué la encuesta, sí me contestaron 4 personas y no 2. Pongo ahí el total, eso es todo. En la pregunta 2, copio la pregunta, perdón, en la pregunta 3, copio la pregunta que dice, para los gastos personales se utiliza el dinero del emprendimiento. Asimismo, inserto una tabla. Sí, no. En sí me contestó una persona y en no me contestó 5. ¿Ya? Y la última que dice, la 4, ¿por qué cree que los clientes compran en su tienda? ¿Ya? Una sola característica. Aquí usted tiene que insertar una tabla de acuerdo a las similares contestaciones que le dieron las personas. Por ejemplo, si 3 personas le contestaron precios justos o por ahí le pusieron por el buen trato y la amabilidad, o por ahí le pusieron comodidad y cercanía, queda cerca a mi vivienda, mi lugar donde vivo, a mi barrio, eh, por el crédito otorgado, ¿sí? Entonces usted agrupa y pone cuántas personas contestaron similar respuesta. Esa es la parte que se hace en la obtención de resultados, ¿sí? Ya hemos analizado los 3 procesos. Tabulación de datos, hemos agrupado y ahora la obtención. Para la obtención de resultados, asimismo, se puede saltar unas 2 filitas de la página de la hoja de cálculo y poner obtención de resultados y poner lo que yo le digo, insertando unas tablas, ¿sí? Y ahí colocando los totales, ¿ya? Una vez que nosotros hayamos realizado esta obtención de resultados, podemos hacer la representación gráfica, ¿sí? La tabla de representación gráfica, ¿ya? Con las cantidades que nosotros ya hemos puesto en el total de la obtención de resultados, ¿sí? Ahora, usted puede sacar los porcentajes. ¿Usted sabe cómo se saca porcentajes? ¿Sabe? Ya aprendió eso en matemáticas, no sé. O también sabe enseñarle la profe de computación a sacar porcentajes en Excel y luego usted automáticamente elige, elige primero qué tipo de gráfico quiere, barras, líneas o pasteles, y luego Excel le saca automáticamente la gráfica cuando usted realice una tabla con porcentajes. ¿Le ha enseñado eso su profesora de computación tal vez? ¿O el profe de mate? Ayúdame, David. Sí nos enseñaron, Licen, pero ya es hace algunos años y la verdad no recuerdo mucho. No recuerdan. Bueno, ahora, ¿qué quiero que me tenga listo para la próxima clase? Para la próxima clase quiero que por favor usted me ayude y ponga representación gráfica y de resultados en esa misma hoja que usted está trabajando, porque esa hoja electrónica es muy grande. Lo pone y me realiza una tabla, ¿ya? Usted realice
O no, mejor eso lo hacemos la otra clase mismo conmigo. Y como en Excel es rápido con fórmulas para calcular los porcentajes, ahí les enseño. Y con esa tabla nosotros ya podemos insertar la representación gráfica. Usted elige el gráfico que desee, con líneas, con tablas, con barras o con pasteles. Ahí le ha de salir toda esa tabulación que ya tiene hecho, esa obtención de resultados. Ahí le ha de salir con porcentajes, ¿sí? En los gráficos. Y luego, al final, ponemos la representación, la interpretación y las conclusiones finales. Y hemos terminado el proceso de la descripción estadística. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que usted suba, por favor? Es un poco de la información de la obtención de resultados que les di este momento y quiero que por favor en la hoja de electrónica me tome la parte de haber insertado estos cuadros con las preguntas 1 de la tabla y me lo suba como foto. O si puede subirlo en la hoja electrónica mismo a Excel, hágalo. O sea, quiero que vaya subiendo cada parte. En tabulación de datos, lo que es tabulación de datos, solo esa parte. Luego, en agrupación, lo que es, ¿sí? Para que vayamos visualizando la información. Si estamos, ¿alguna pregunta? No, gracias por estar en mi clase virtual.